Gracias, Señor, por esta vida. Hoy quiero pedir en oración que renueves mi corazón. Gracias, Señor, por tus bondades, porque puedo pedir en todos lugares, porque siempre estás ahí. Jesús, mi Salvador, escucha hoy mi oración. Jesús, ayúdame a caminar cerca de ti. Hoy quiero vivir mi nueva vida. Quiero yo ver tus maravillas y alabarte de corazón. Jesús, mi Salvador, escucha hoy mi oración. Jesús, ayúdame a caminar cerca de ti. Jesús, mi Salvador, escucha hoy mi oración. Jesús, ayúdame a caminar cerca de ti. Hermano, ahorita que nos escuchaba, y el hermano Gerardo no nos va a mentir, han sido unas semanas en lo personal, para mí en el trabajo, la iglesia, muy aceleradas, demasiado aceleradas. Ando corriendo todos los días, y algo que fíjese que de repente no valoramos, que yo esta semana, y usted me escucha un poco fónico, me di cuenta de las cosas que no valoramos. Es que la voz es para mí muy esencial en mi trabajo, en mi iglesia, en mi familia. En el trabajo me la paso hablando con clientes, con los del trabajo, negociando, calmando. Y el jueves salí del trabajo a las 11 de la noche. Llegué a mi casa casi a las 12, ya mi familia estaba dormida, llegué cansado, exhausto, y no me sentía mal, no tenía nada. El viernes amanecí con la garganta cerrada. No podía hablar, no podía hacer nada. Y el viernes me tocaba viajar a Saltillo a trabajar. Pues viajé, mi esposo me dice, no vayas a Saltillo, vamos que ya tengo programadas las citas, no podía hablar. Todo se lo estaba diciendo así. Y voy camino a Saltillo y mi teléfono suena y suena con broncas de la empresa. Yo no podía hablar, por más que les mandaba a oír. Y me empezó a dar sueño en la carretera. En ese momento, hermanos, me paré, vi un paradero, donde paran camiones normalmente, estacioné el carro, me dormí. Dije, tengo sueño, me voy a dormir. Estacioné, me dormí. El paradero era seguro, ahí se paran los camiones. Media hora, creo que 15, 20 minutos, no sé cuánto, me dormí. Desperté con más ánimo, iba en el camino y meditaba. Algo me está diciendo Dios. Si no te frenas tú, te voy a frenar yo. Si no te calmas tú, te voy a calmar yo. Y los escucho. Y fíjese lo que le digo. A veces él dijo, no te voy a enfermar, pero no vas a poder hablar. Llegué a Saltillo, paré en una farmacia, estaba el doctor, me atendí y el doctor me da dos soluciones. Me dice, te inyecto porque hables ya,
Pero para la tarde vas a traer la garganta desgarrada, porque la traes inflamada. Yo te inyecto, te va a abrir, pero muy seguramente todo el fin de semana no vas a poder hablar. O te doy medicamento, te la llevas tranquila y muy probable para el domingo o lunes ya vas a estar hablando y te van a entender. Y ahí, hermano, es cuando recordaba este pasaje, recordaba este estudio y estaba diciendo yo, porque yo iba a empezar preguntándoles, ¿recuerdan el tema de la semana pasada? Y vino a predicar el hermano Carlos que decía, el Señor está delante de ti. Y en ese momento, cuando estaba ahí con el doctor, yo tenía que tomar una decisión, o le daba lugar a mi Señor o le daba lugar a mi trabajo. Me inyectaban y yo hablaba con mi cliente todo el día. A consecuencia, y le voy a ser honesto, ni hoy me tocaba predicar a mí. Hoy a mí no me tocaba venir con ustedes. Toda la semana yo traje cargado este pasaje, lo estuve estudiando, pero era un estudio personal que yo tomé. El viernes, la noche, me habló el pastor Pelayo, ¿sabes qué? El predicador no va a poder, eres el único. Puedes. Yo ya había tomado la decisión de no inyectarme. Sacrifiqué a los clientes, sacrifiqué el trabajo. Incluso le dije al vendedor que andaba conmigo, tú vas a hablar, yo voy a hablar. Yo tomé una decisión en ese momento y no sabía por qué. Cuando el pastor de la noche me habla, no le contesto porque tengo la voz y le empiezo a escribir. Pues me necesito que hagas esto, sí, no hay problema. Y hermanos, y yo pensaba en ese tema de la semana pasada, el Señor delante de ti. Y recordaba cómo Dios, mediante el ejemplo que nos dan de la vara, arriba era el Señor contigo y cuando bajaba era el Señor no estaba contigo. Y la batalla de nosotros de subir la vara, mantenerla con esos brazos cansados, con eso de andar afuera batallando en el día a día con los problemas. Y a veces nuestras fuerzas es la Biblia y la oración y subimos los brazos. Y a veces son hermanos que vienen y nos levantan los brazos. Porque eso es una iglesia local. Y ahorita que los escuchaba, hermanos, yo decía, gracias a Dios. Porque si yo hubiera tomado otra decisión, muy probable yo no estuviera hoy con ustedes. Estuviera otro predicador. Pero por algo Dios me tiene. Y tiene pruebas delante de nosotros. Para cada situación, Dios va controlando tu plan de vida. Y otra cosa que yo recordaba, hermanos, me tocó predicar el capítulo 13 y en el versículo 17, Dios decía, cuando los sacó de Israel, decía, no los voy a llevar por este camino, recuerdan, el camino corto, porque aparte tengo miedo de que el pueblo tenga miedo de pelear, porque no están listos para la guerra. Pero la semana pasada vimos que ella peleaba. Es el mismo pueblo y hemos visto cómo han batallado. Pero lo que recordaba era los tiempos perfectos de Dios. No es cuando tú quieras, es cuando Dios lo tiene planeado. Y hermanos, en eso, y me voy a quedar en esto, su plan, el plan de Dios es perfecto. En el plan perfecto de Dios estaba que desde que se fundó el mundo yo estuviera hoy con ustedes. Yo no lo sabía, a mí no estaba en mi rol, yo no estaba en el rol, ni siquiera de aquí ni de fe. Pero ahorita escuchando sus testimonios, viendo cómo Dios ese día me quitó la voz, porque fue lo que me quitó, porque el otro me dijo, no tienes nada, tienes la garganta inflamada. No estaba enfermo, no traigo alguna infección, el medicamento que me dieron es loratadina y antifludes por si te da gripe. Son medicamentos, hermanos, de lo más, de lo que tenemos ahí. Pero el plan de Dios es perfecto. Amén. El que yo tengo no, y por eso, hermanos, sometámonos a ese plan. Amén. El tema de hoy, hermanos, es salvados para servir. Acompáñenme Éxodo 18. No lo voy a estar leyendo completo, lo voy leyendo por porciones, pero acompáñenme a este hermoso capítulo. Éxodo 18. Y antes de entrar, hermanos, quiero que oremos. Y debo iniciar sin orar. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana que me permites estar aquí. Este era tu plan, este era tu diseño. Tú sabrás por qué me has tenido hoy aquí. Gracias por esta iglesia, gracias por los hermanos que están aquí. Así como decía el hermano, esta casa es tuya, esta voz es tuya. Haz lo que sea tu voluntad con ella y que tu testimonio y tu adoración siga creciendo. Que Dios siga conociéndose en el mundo como lo que es un Dios amoroso, pero también justo. Gracias por cada uno de los miembros de aquí, por cada persona que asistió.
tú nos has traído hoy aquí, en este momento, a esta situación, porque así era tu plan. Gracias, Padre. Nos ponemos en ti para esta enseñanza. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, normalmente este pueblo tenía sus altibajos. Y recordábamos la semana pasada cómo querían agua y Dios les dio agua. Querían comida y les daban comida. Y el pueblo no le bastaba. Le dio la comida eterna, el maná. Le decía, nunca vas a dejar de comer. Imagínate, hermano, que le dijera a Dios, ¿quieres comer? Te voy a dar algo y nunca vas a dejar de comer. Pero hasta de eso se hartaba el pueblo. Querían agua y les daba agua. Lo vimos la semana pasada. Y los lleva a la guerra y les demuestra quién es Dios y les dice, pero este pueblo constantemente se le olvida. Y si brincamos del 17 al capítulo 19, hermanos, que vemos cómo llegan, nos van a llegar al monte Sinaí. También me toca enseñarles, hermanos, la siguiente semana, si Dios quiere. Vamos a ver, pareciera que este capítulo 18 está de ahí nomás. Está ahí como que de relleno. Pero no, hermanos, vamos a ver cómo este capítulo 18 es un punto de inflexión. Por algo Dios lo puso. Y es la conexión perfecta entre lo que le estaba sucediendo a un pueblo que sacó de Egipto y cómo en el siguiente capítulo va a ser un pacto con él. Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Pero este capítulo 18 dice, conecta mucho. Y es la historia, hermanos, de una persona con su suegro. Les queremos llamar Moisés y Jetro, está bien, pero esta es la relación de su suegro y su yerno. Fíjense, vamos a ver cómo convivían ellos. La responsabilidad que tenemos los que somos padres para con el hijo y los que llegamos a ser, incluso vamos a llegar a ser suegros o son suegros para con tus hijos. ¿Qué responsabilidad tienes de guiarlos, enseñarlos, educarlos? No, y vamos a ver también, no es someterlos a tu voluntad, es porque Jetro dice, si bien a Dios le parece, y lo vamos a ver, pero Jetro comparte su sabiduría. Y vaya, porque el plan de Dios nunca cambia, tú debes servir enteramente. Y originalmente le había puesto, tú debes servir completamente. Y le cambié la palabra a enteramente, porque es entero, con todo. Por eso dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a veces, hermanos, con el corazón amamos a Dios y le servimos. Con la mente, claro, yo pienso en Dios todo momento, pero a veces con nuestro cuerpo no se lo disponemos a Él, porque está ocupado en otras cosas cotidianas. Pero, hermanos, porque vuelvo a repetir, el plan de Dios nunca cambia, tú debes servir enteramente. Y número uno, hermano, con el testimonio. Con el testimonio personal de cada uno. Versículos del 1 al 9, vaya conmigo, síganme en su Biblia. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después a que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino Moisés en el desierto, donde estaban acampando junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por el amor de Israel, todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Versículo 9, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y hermanos, la magnitud de la obra de Dios nunca para. Por eso decía, nosotros debemos servir con nuestro testimonio, porque la obra de Dios se refleja en su testimonio. La obra de Dios se refleja en su testimonio. Y la obra de Dios se va a conocer por su testimonio. El testimonio de todos conjuntos hacen una iglesia, que hablan del testimonio de una iglesia y cómo esa iglesia sirve a Dios.
Porque en Hechos 1:8 les dice, porque recibiréis poder y me serás testigo, ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Y nos gusta pensar que hay que servir en Guadalupe, pero donde primero usted debe servir es en sus relaciones familiares. Ahí es el testimonio más importante. Decía la hermana Lucho ahorita, mi esposo, recio de carácter. A la mujer le mandan sométete a tu marido. Si el esposo le hubiera dicho, no vayas a la iglesia, el testimonio habla mucho. Enseña más el testimonio que decir y hablar y exponer. El testimonio de uno es el reflejo de Dios en nuestras vidas. Fíjese cómo sale Josué, cómo sale Moisés y les dice, lo recibe a sus hijos, a su suegro, lo recibe, dando un testimonio. Y no solo eso, Moisés era Moisés, hermanos. Habíamos dicho cómo 40 años fue un hijo de Faraón y cómo 40 años Dios trabajó con él. Ahora era Moisés, ese Moisés que abrió ríos, que hacía milagros, pero Moisés se inclinó y, ¿qué dice? Recibió a su suegro, lo respetó. Porque en nuestro ministerio, en nuestra forma de ejercer la vida, nuestro testimonio es el reflejo de Dios. Y nosotros debemos ser cuidadosos con nuestro ministerio. Hermanos, aquí Moisés podía haberse jactado y decirle a Jetro, tú adórame a mí. Moisés entendía que era de Dios y por Dios cada cosa. Es muy probable que todavía le dolían los brazos de estar, hermano, con la vara arriba. Es muy probable que todavía tenía ese cansancio físico, porque Moisés entendía que era de Dios. Y Jetro lo vio, lo entendió, lo escuchó. La obra de Dios creció. Hermanos, en aquel entonces no había WhatsApp, no había Facebook, no había redes sociales, no había internet como para decir, mira cómo crece la obra en Solo Gracia. Mira cómo los hermanos, aunque no tienen el edificio, siguen congregándose. Pero se escucha cómo los hermanos se mantienen fieles, cómo los hermanos siguen activos, cómo están llenos, dice la hermana. Es que no estamos allá, pero me siento como que estuvieran. Hermanos, es que no es el edificio, son los hermanos de la iglesia local. Por eso a donde vayamos como iglesia, a donde vayamos como grupo, tendremos nuestras diferencias, nuestras formas de pensar. Eso es una iglesia, porque Dios usa el carácter y la forma de cada persona. Pero la iglesia para su gloria y su honra. Y hoy usted lo glorifica y lo honra. Cuide su testimonio. Tu vida refleja a Dios. El testimonio es el tema más predicado. Pero a veces los cristianos es el que más menospreciamos. Pensamos, hermano, que el testimonio significa ir los miércoles, ir el domingo. El testimonio es el que más menospreciamos. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio es 24/7. Es cuando nadie lo ve, pero Dios sí. Es cuando nadie sabe qué está haciendo, pero Dios sí. Es cuando usted ora y le pide y busca y encuentra, y cuando cocina y cuando recibe, y cuando está el hijo y cuando está el nieto. En todo ese momento habla su testimonio. En todo ese momento habla su testimonio. Y lo decía yo el jueves, les comentaba eso, y el jueves yo pensé, el pastor Pelayo en internet cuando nos conectamos, dice, vamos a estudiar Colosenses. Yo dije, el martes ya lo estudiamos con nosotros, hermanos, no va a pasar nada si yo no me conecto. Ya es un tema que ya estudiamos, no voy a perder nada. Eso fue lo que pensé cuando estaba ahí en el trabajo, peleándome y discutiendo con los camioneros, y que bájate, y que súbete, y llegué a la casa, mi familia dormida, y en ese momento no lo medité, hermano, pero cuando le dije que me paré, que me dormí, me levanté y iba meditando en el carro. Iba meditando en qué estaba dejando de hacer para Dios y no glorificando a Dios. Y mi familia es el primer lugar donde ellos me ven. Para mí es una carga pararme aquí y predicarle y tener cuidado con lo que predico, porque aquellos niños me están observando, me están escuchando, y que yo no lo refleje en mi casa, hermano, es un testimonio. Uno debe cuidar y debe buscar, porque es importante, hermano, que lo que nosotros enseñamos con la lengua, nuestra vida tiene que respaldar. Déjame le repito esto, lo que yo digo con la lengua que Dios hace en mi vida, yo lo tengo que respaldar con mi vida.
Te digo que seas amoroso, ama. Te digo que seas piadoso, tengo que ser piadoso. Te digo que seas esto, yo lo tengo que ser. Porque ese es el mayor ejemplo que podemos dar. Y lo vivimos y decimos, el gran ejemplo que tenemos el cristiano es Cristo. Seguir a Cristo. Cristo entre sus multitudes donde Él estaba y atendía a toda esa gente, Él mismo se tomaba tiempo para orar. Su relación con Dios era importante porque le iba a reflejar hacia los demás. Y fíjese Moisés, aquí lo hacen muy visible. Los israelitas en los nombres no crean que son muy ingeniosos. El nombre que significa es muy fácil de entender. Y aquí dice él, su hijo uno se llamaba Gersón. ¿Por qué? Forastero he sido en tierra ajena. Y cuando escuchamos Gersón y dice, ¿a qué nos recuerda? Moisés durante sus 40 años de exilio. Y el hijo carga con eso, pero Moisés le recuerda con su hijo que él fue forastero, que Dios lo cuidó. Jetro era ese reflejo de que Dios le había dado en tierra ajena un cuidado. No solo un cuidado, ahora una esposa. Pero también Moisés recordaba con su hijo Eliezer, que dice, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Hermano, y aquí cuando vemos esta parte del versículo 4, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Egipto no era cualquier nación, era la nación de ese momento. Les decía yo en ese momento, Egipto era el centro del mundo en ese momento. Y Dios lo libró. Es como si te dijéramos, Dios me libró de Estados Unidos. Porque Estados Unidos ahorita es, por lo menos por este momento, es la nación que el mundo ve como importante. Dios tiene otros planes, pero el mundo ve a Estados Unidos en este momento como la nación. Imagínense ir a guerra con Estados Unidos, quitarle los hijos de Dios a Estados Unidos. El país más poderoso, 10 veces más poder militar que cualquier otro país del mundo. La tecnología más avanzada la tiene Estados Unidos. Bueno, así pensaban de Egipto en ese momento. Y Dios obró, porque Dios es poderoso en su plan. En su plan perfecto Dios es poderoso. Y hermanos, ¿cómo está su testimonio? Con sus hijos, sus nietos, su esposa, su esposo, ¿cómo está ese testimonio? Ahora, es fácil platicar de Dios con un creyente. ¿Y cómo está su relación con ese familiar inconverso? ¿Cómo le predica la palabra? ¿Con su testimonio, con palabra? ¿O solo usted es pieza de tropiezo? Porque le puede decir, haz esto, pero tu vida refleja otra cosa. Y yo les contaba que, pues no sé si les conté, cuando empecé a ir a la iglesia, mis primos, yo soy de los primos el mayor, y mis primos me conocían como era. Estaba en la fiesta, me gustaba andar ahí en el mundo, por resumirlo. Mis primos me conocían, yo era el mayor. Incluso ellos cuando fueron mayores de edad, yo, vente, te voy a llevar para que te estrenes. Cuando saben que empiezo a ir a la iglesia, que empiezo a acudir, que me casé, y hace poco saben que me ordené, y ellos me lo han dicho, me dicen, no creemos todo lo que ha pasado contigo, porque sabíamos cómo eras. Sabíamos cómo eras. Y muchos de ellos me dijeron, pensamos que era una fiebre del momento, que alguna carga emocional, moral tenías, que andabas buscando ponerte a cuentas con Dios. Y sí me puse en cuentas con Dios porque Él me llamó. Amén. Hermano, hace 10 años que me preguntaba, yo no pensé que iba a estar detrás de un púlpito enseñando. Mi plan en ese momento era, pues a estas alturas mi plan era estar allá en los Europas estudiando ciencia y seguirle con lo mío. Pero entendí que el plan de Dios es mejor que el mío. Y hermano, ¿cómo está el testimonio? ¿Cómo está su testimonio? Hermano, su testimonio debe ser lo más importante, porque primero que nada usted es cristiano. Usted es cristiano. Y su testimonio tiene que ver. En la vida con los familiares, hermanos, es muy importante, porque yo creo que todos tenemos familiares que no son creyentes, pero a veces son a los que más daño les causamos. Debemos cuidar de ese testimonio. Debemos servir a Dios con nuestro testimonio. Hermanos, y lo que les decía, en esta primera parte, Moisés entendía y le daba la gloria a Dios. Y hermanos,
aquí déjeme le digo algo que es muy importante. Jetro, y lo dice en el versículo 1, Jetro, sacerdote de Madián. Los madianitas eran un pueblo que salió de Abraham. Mire, vaya conmigo Génesis 25, si no me equivoco. Génesis 25 dice así. Es la genealogía. Sí. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suo. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Bueno, y si usted recuerda cuando vendieron a José sus hermanos, ¿a quién se lo vendieron? A unos madianitas. Y si usted se va a Jueces, Dios le entrega su pueblo a los madianitas. Entonces, los madianitas eran descendencia de Abraham. Israel era la descendencia elegida por Dios. Pero, ¿a qué quiero llegar, hermanos? Si recordamos la promesa que Dios le hizo a Abraham, serás padre de multitudes. Y nos enfocamos en Israel, porque Dios nos dice, enfócate en Israel. Pero había tribus, aparte, hermano, que eran descendencia. Dios cumpliéndole a Dios cumpliendo sus promesas impalpables para todos. Y hermano, y ahorita estamos en la otra parte, estamos estudiando la otra parte de la promesa de Dios hacia Abraham. Serás padre de multitudes y tu nación será bendición para todas las demás naciones. Están en ese proceso. Pero hermano, Dios mantiene, cumple sus promesas. ¿Por qué nuestro testimonio no debería ser para adorar a Dios? Y regresando otra vez a Jetro, fíjese la respuesta de Jetro. Jetro escuchó todo lo que le contó Moisés. Y ya vimos que no todo fue hermoso. No todo fue que se abrió el mar, que nos dio agua, que nos dio de comer. Hubo batallas, quejas del pueblo en el camino, batallas difíciles. Pero fíjese lo que Jetro responde. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Todo lo que había sucedido, Jetro entendió que era lo mejor que le había pasado al pueblo de Israel. Y hermano, así es nuestra vida. Cada cosa que nos pasa es lo mejor que nos puede pasar, porque Dios así lo quiere. Porque Dios así se lo había diseñado. Porque Dios así lo había pensado. Hermano, que en el actuar diario de uno, también hagamos consecuencias de nuestras acciones. Pagamos consecuencias de nuestras acciones, pero incluso eso lo controla Dios. Yo le daba mi ejemplo, le decía, yo el viernes tenía que decidir, yo no sabía, hermano, que hoy iba a estar con usted. Es más, era humanamente la decisión más fácil de decir, me inyecto, quedo mis clientes, quedo bien con mi jefe, yo no me toco enseñar el fin de semana. Esa era la respuesta más común. Pero mi pensamiento en ese momento, hermano, fue, ¿cómo no voy a hablar con mis hermanos el domingo? He visto a los hermanos el martes, pero la mayoría de los hermanos no los vi conectados ayer jueves y los voy a ver el domingo. ¿Y cómo los voy a saludar más? No, tengo que platicar con los hermanos. Tengo que convivir con los hermanos. Y por la gracia de Dios, a las 2 horas de que yo decido algo, el pastor Omar que me dice, oye, me toca predicar. Y hermanos, y es una bendición. Hoy no entiende mi gozo que tengo. El gozo que tengo cuando estaba ahí, los hermanos diciendo, empezó a quedar así como todo, como rompecabezas, y dicen, ¡ay, qué plan hermoso tienes! ¿Qué plan hermoso tenías para mí? Pero si yo me hubiera centrado en los problemas, en cómo Dios, si yo soy buen padre, buen esposo, buen trabajador, mira, trato de que siempre ser una luz, te platico de ti en todo momento, ¿y por qué amanecí enfermo? Lo peor de todo es que cuando fui con la doctora y me atendió, se rió de mí y me dijo, es que no tiene nada, mamá tiene nada, hermano. ¿Puedo hablar? Así le dije, ¿puedo hablar? Pasa. No tenía nada. Pero Dios
tenía algo para mí. Y Dios tiene algo para ustedes. En esa prueba, en esa batalla, en esa lucha, hermano, quedarnos sin iglesia física no es una razón para dejar de adorar a Dios. Hermano, no los mismos que veo allá, que vi allá. Y hermano, te ven más aquí. Sí. Porque si ya mis lentes, ya me rehuso a que tengo que usar un poquito más de graduación. Pero de repente ya no veía al hermano que estaba hasta allá. O el hermano que estaba hasta allá, de repente ya no le ponía atención. Los de aquí enfrente los veía volar. Pero aquí, hermano, a todos los veo. A todos les veo los ojos. Tengo que convivir con el de al lado, al que le dejaba 3 sillas para no hablarle. Y Dios ha dispuesto, y el hermano dispuso el corazón del Dios y del hermano y de la hermana. Porque humanamente es difícil, si los hermanos se van a sus casas y yo me quedo aquí con todo el alborotadero. Luego el pastor que rompió, le dejó ahí también todo el tiradero al hermano. Hermanos, Dios obra en todo momento. Pero hermanos, sobre todo, cuando nuestro testimonio es real y verdadero, Dios lo usa para su gloria. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Una adoración total a Dios. Cuando nuestra vida lo refleja, es la máxima de su adoración hacia Él. Cuando tu vida habla de Dios, cuando tú reflejas a Dios, cuando ven a Dios en ti, estás adorando totalmente a Dios. Y respondes como Jetro. Fíjese lo que dice el versículo 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová. Todo lo que ha hecho es por tu bien. Bendito sea, oh Jehová. Pero hay batallas. Venían de una batalla física, realmente de sangre y de espadas. Esas batallas van a existir. Pero también va a tener bendiciones donde usted no sabe ni cómo, pero Dios le va a proveer. Es el hermano Hilario. Yo se lo dejé a Dios y el medicamento ya estaba. Le oré y me dejó venir. ¿Qué más? No me lo tiene que decir, hermano, pero piense. Piense. Cuando ha dicho, te lo dejo a ti, Dios le responde. Pero a veces nos olvidamos de esas, nos acordamos, no, es que me enfermé, es que aquello. No, hermanos, agarremos todo, porque todo es parte de ese plan. Y aprendamos de cada cosa en Él y vivamos para adorarlo totalmente, porque Dios va a obrar. La respuesta de Jetro se puede tomar, hermano, de 2 maneras. O Jetro se convirtió, o Jetro en ese momento se fortaleció en la fe. Jetro dice, bendito sea Jehová, os libró de las manos de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Fíjese lo que dice, versículo 11. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y hermanos, Dios va a obrar y va a usar incluso los imposibles. Le voy a dar 2 ejemplos muy sencillos. ¿Sí se acuerda de Pablo? Todos nos acordamos del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no nos acordamos de cuando era un asesino, perseguidor. No, nos gusta más estudiar Filipenses y Colosenses. Sí, ¿verdad? Pero él era un asesino y Dios lo transformó. ¿Quiere que le dé otro ejemplo? Usted. Usted. Un día quiere saber cómo Dios transformó su vida. Véase en el espejo. ¿Cómo reacciona ahora y cómo reaccionaría antes? Yo estoy seguro que si yo hubiera seguido en el mundo y hubiera tenido que tomar la decisión, yo hubiera decidido inyectarme. No importa, tengo que quedar bien en el trabajo. El fin de semana, a ver qué hago. Su gran ejemplo es usted. Véase ahí. Su testimonio es, nuevamente, y se lo voy a decir, es muy importante. Con quien andes, te sientas, comas y convivas, tu testimonio debe reflejar a Dios, a Cristo en tu vida. Salmo 1, vaya conmigo y le voy a compartir esta bendición que Dios me ha dado con mi hija. Y me dice mucho de repente, pero son otros hijos, es que me enseñan mucho. En la escuela a mi hija le encargaron, y yo creo que el hermano Pedro me va a entender, porque también van en el mismo grado, se están aprendiendo pasajes de memoria. Y les toca aprenderse Salmos 1. Pues la semana antepasada aprendieron versículo 1 y 2. Y esta semana pasada estuvieron con el 3 y el 4.
Pero estos niños resultan ser más inteligentes, pues lo aprenden en español y también en inglés. Salieron más gallos que nosotros. Pero todas las mañanas, gracias a Dios me permite que el hermano Gerardo le confía y su hija y yo la llevo a la escuela. Entonces van los 3 niños atrás, va Yaresi, va Zoe y va Isaac. Y a Isaac no le encargan que se aprenda, pero ya se está aprendiendo Salmos 1 también. Y ahí van, y digo, vamos a repetir Salmos, ¿qué versículo tienen? Y ahí están, Salmos 1, 1 y 2. ¿Cómo dice, hermano? Bienaventurado el varón que anduvo, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Así es eso, hermanos, esos 2 versículos los escuché 5 días. Bueno, no, 3, pero así constantemente me dijiste en la mañana. Bienaventurado el que no anda en camino de malos. Y los que me estaban teologando en ese momento, enseñando, eran 2 niños. No se te olvide, pastor. Tiene que haber mucho trabajo, pero acuérdate. No andes. Enfócate. Eres siervo de Dios. Vives para Dios. Todo lo demás es adicional. 2 niñitos. Y luego la semana pasada, esta semana, hermanos, cuando fue la batalla dura para mí, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y en su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como estamos que arrebanta el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cómo dice? Bienaventurado. El cristiano tiene que entender que es bienaventurado, seguir a Dios y que el testimonio de nosotros refleje a Dios. Y el versículo 12 termina. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y fíjese, aquí podríamos tomarlo, y quiero aclarar esto. Jetro presentando sacrificios para Dios. Solamente lo puede hacer un creyente. Por eso le decía, o Jetro se convirtió en el versículo anterior, o reactivó su fe. Porque nos pasa, hermano. A veces necesitamos una predicación. A veces necesitamos el aliento de un hermano. A veces necesitamos que alguien nos diga, yo necesitaba Salmos 1 de unos niños. Y yo no sabía que los niños eran los que iban a decir, bienaventurado el varón. ¿Y sabe qué? La escuela decidió diseñar que los niños estudiaran Salmos 1 y usted se va para atrás. Y yo creo que el pastor o el hermano o el maestro que pensó que Salmos 1 era consciente para que los niños lo estudiaran, no estaba pensando en mí, pero Dios sí. Ve lo magnífico. Ve lo magnífico de cómo Dios cuida, prospera, ve por todos sus hijos en todo momento cuando lo glorificamos y le damos testimonio a Él. Y aquí dice Jetro, holocaustos y sacrificios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro delante de Dios. Y aquí, hermanos, quiero aquí decirles algo, porque a mí me llamó mucho la atención. La traducción de Dios, de los textos originales, de Dios normalmente la traducimos como Yahvé. Pero cuando se traduce como Yahvé, se hace referencia específicamente cuando se habla de sacrificios. Es exclusivo para los hijos de Israel. Y recordemos que Jetro no era israelita, era madianita. Era descendencia de Abraham, pero no era el pueblo de Dios. Él era un gentil. ¿Le suena? La traducción aquí original no es Yahvé, es Elohim. Y hermanos, y esto dice que mucho, y ahí está como que encerradito y lo pasamos, pero hermano, dice mucho, porque Dios, fíjese lo que dice, para comer con el suegro de Moisés delante de ¿quién? De Dios. Dios en esencia está conviviendo en ese momento con un israelita, con un gentil. ¿Le suena, hermano? Amén. Usted y yo éramos parte del plan de Dios y no fue cuando falló el pueblo de Israel. El plan de Dios para usted y para mí estaba escrito desde Éxodo. Y Jetro era un ejemplo de lo que nos esperaba para adelante, que nosotros lo vemos cumplido en Cristo. Pero Dios ya estaba pensando en nosotros. Por eso le digo, el más grande ejemplo que usted puede tener, sí, yo le puedo decir muchos, Pablo, le puedo dar más Esteban, que murió mártir, y le puedo dar el más grande ejemplo que usted puede tener es usted, que hace el espejo.
cómo Dios cambió su vida, cómo piensa ahora. Y hermanos, si no hay mucha diferencia, lo invito a que siga trabajando. Pero para trabajar, fíjense lo que dice Juan 1, del 10 al 14. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, es lo más hermoso que le puede pasar. Y usted sabe cómo lo puede reflejar, siendo fiel a su testimonio. Dios es fiel. Usted nada más recuerde eso. Dios es fiel. Y obedezca. Cuando vaya a desobedecer, recuerde lo fiel que ha sido Dios con usted. Y obedezca. Cuando está en las batallas, recuerde lo fiel que ha sido Dios. Y obedezca. Oye, hermano, pero ¿cómo puedo obedecer? Hermano, la esencia y lo básico. Ore y lea la palabra. Ore y lea la palabra. Porque el plan de Dios nunca cambia. Tú debes servir enteramente. Ya lo vimos con tu testimonio. Y número 2, lo vamos a ver del versículo 13 al 27. Con un liderazgo de paz. Y aquí, hermanos, le voy a hacer la pregunta. ¿Quiénes aquí son líderes? Levante la mano. Hermanos, ¿verdad? Y si les hago la pregunta de quiénes aquí son siervos, hermanos, es normal. Estamos acostumbrados a que el liderazgo es el anciano y el pastor. Y afuera en el mundo mi jefe. Pero hermanos, el tema de Éxodo general, ¿cuál es? Salvados para servir. Cuando le digo que usted debe servir enteramente es con un liderazgo de paz, hermanos, porque todos somos siervos de Dios. Y al ser, y ¿qué Jesús dijo? Él vino para servir, no para que lo sirvieran. Un líder, hermanos, hablando bíblicamente, es aquel que refleja a Dios. Sirve a los demás. ¿Quiere ser el primero, como les decía Jesús a sus apóstoles? ¿Quiere ser el primero? Sirve. ¿Quiere ser el primero? Vuelvo a repetir. Sirve. ¿Dónde son el primero, hermano? Los casados, en su casa, su esposa, con sus hijos. Usted ahí es líder. Y como es líder, tiene que servir. Las esposas, las hermanas, ¿cómo son líderes? Con sus hijos. Y de repente nos tocan un jalón de orejas a los esposos. Y les decía, los que tienen ya nietos, ¿cómo son ejemplos a sus nietos? Tienen sus hijos casados, yernos, yerna. ¿Cómo les son ejemplos como matrimonios ustedes? ¿Cómo pueden ayudarlos con su experiencia? Porque en teoría ya alguien que tiene nietos, ya está casado, ya tiene varios años de casado. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo guiamos? ¿Cómo servimos? Todos somos mayordomos. Todos somos mayordomos. ¿Sabe cuál es el concepto de mayordomo? ¿Ha escuchado ese concepto de mayordomo? Y se lo voy a traducir. En las casas de muchísimo dinero tienen servidumbre. Pero esa servidumbre tiene un mayordomo. Y ese mayordomo no hace otra cosa más que lo que el dueño le diga. Va y le dice a los sirvientes que lo hagan. ¿Sí? Si el rico quiere comer pollo, le dice al mayordomo. De ahí vienen las burlas de Alfred. Bueno, Alfred, quiero comer pollo. Y baja Alfred y le dice a la cocinera, haz pollo. Alfred, no se ven bien las rosas. Viene Alfred y le dice al jardinero, las rosas están feas. Pero ese mayordomo hace lo que su dueño le dice. A eso somos, hermanos. ¿Quién es su dueño? Hermanos, y aquí quiero aclarar. Un líder, lo vamos a ver del versículo 13 al 18. Lea conmigo. Versículo 13 al 18. Y aquí la esencia de este capítulo es que vamos a ver cómo nombran jueces para que guíen al pueblo. No puede Moisés solo, pero vamos a ver esta parte, que el líder cómo debe ser. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde.
viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que tú haces? Que tú con el pueblo, ¿por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen estos asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y os declaro ordenanzas de Dios y sus leyes. Y ahí me voy a quedar. Hermano, número uno, cuando tú eres líder, y voy a cambiar la palabra líder, cuando tú eres mayordomo, número uno, no lo debes de hacer solo. A ver, hermano, pero estoy casado, ¿cómo? No, tú siempre tienes que tener a alguien. Y te voy a decir mínimo, a Dios. Porque a veces queremos ser mayordomos, ser siervos, pero no tomamos en cuenta a Dios para nada. Quiero servir a Dios, quiero honrar a Dios, pero no le pregunto a Dios qué quiere y cómo lo haga. Quiero ser honra en el matrimonio de mi hijo. Yo quiero guiar, darles consejos al matrimonio de mis hijos. Ya no sé qué decirles, y les digo lo que creo que es lo correcto desde mi perspectiva humana, pero ni siquiera fui y consulté a Dios. Quiero educar a mi hijo, y lo más fácil es vara. ¿Y por qué con vara? ¿Qué quiere Dios? Para mí, para que yo le refleje a mi hijo. La vara es necesaria, porque es un reflejo de amor. Es un reflejo de amor, pero primero ves y consultas a Dios. Hermano, no debemos estar solos. Nuestra mayordomía, a diferencia del mundo, no nos llama a estar solos. Nos llama a ser siervos en una iglesia donde somos muchos para servir a quien está enfrente. No es el pastor es otro siervo, a Cristo. Y cuando el mayordomo se cansa, llega otro hermano y le dice, ánimo hermano. O cuando oro y busco, ahí encuentro mi consuelo. No debemos ser siervos solos. Fuimos llamados a estar en una iglesia local. Y otro, hermanos, no debemos estar llenos en actividades sin sentido. Hermanos, muchas actividades no es igual a productividad. Al contrario, se lo digo, porque esta fue una enseñanza para mí. Estar lleno de actividades no significa ser productivo. Debemos ser sabios y saber cómo hacer cada cosa que decidimos hacer para honrar a Dios. ¿Y sabe cuál es el primer principio que usted debe tomar? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que te manda. El segundo mandamiento. Ya amas a Dios. Quiero servir. Bueno, ama. ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿Cómo dice Dios que ama a mi prójimo? ¿Cómo dice? No sé. Vaya y búsquelo, pastor. No sé. No sé dónde buscar, pastor. No soy tan habilidoso como usted. Hermano, busque tal. Y usted vaya y vea. Y voy a empezar con un hermano. O voy a empezar con 2 hermanos. Y ahí ejercito. Y el hermano no puede estar, a lo mejor no lo voy a ver en la mañana, en la mediodía y en la noche. A lo mejor lo voy a ver una vez a la semana. Pero cuando lo ve, tengo que reflejar. Estar lleno de actividades, hermano, no refleja. Le decía Jesús, cuando estaba ahí haciendo las actividades, que ya Jesús estaba sentado y les iba a enseñar, ¿qué le decía? Párate, hermano. Así le digo de repente a mi padre, a ver, vamos a ver. Y, es que tengo que hacer, no, ven para acá, Marta. Y ya le cambio el nombre y ya no hace caso de eso. Y no es que mi esposa no esté haciendo nada bueno, lo que está haciendo está bien. Pero primero es Dios. Amén. Están los trastes sucios, primero es Dios. Está el piso sucio, primero es Dios. El esposo no ha comido, primero es Dios. El esposo está cansado, primero es Dios. Estás cansado, llega, pero enseña. Es mejor el alimento espiritual que el físico. Por cierto, aquí el púlpito y la pared me recuerdan que a lo mejor tiene que comer menos. Y hermanos, porque si no hacemos esto, porque si queremos servir solos, porque si nos llenamos de actividades, nos vamos a cansar. Y fíjese lo que le dice Jetro a Moisés. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. A ver, espérame. Moisés venía haciendo las cosas mal. No, Moisés servía, obedecía a Dios, hacía lo que Dios le decía. Y Jetro llega y le dice, oye, lo que haces está mal. ¿Por qué? Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Necesitas de tu iglesia.
eso. Necesitas de Dios, necesitas de un liderazgo sano, necesitas de tu familia, necesitas. Los cristianos no somos llamados a estar solos, necesitamos de alguien más para seguir adelante. Por eso nos invitan a que nos casemos, porque ahí es el primer lugar donde estamos. Entonces, hermanos, nos vamos a fatigar si queremos hacerlo solo todo, si queremos hacer todas las actividades solo. En ejemplos muy cotidianos, como yo le decía a mi esposa, cuando no quería manejar. Digo, mira, de que voy a poder ir a la escuela, andar en el trabajo, correrle por los niños y traérselos a la casa, lo voy a poder hacer. Voy a andar acelerado. A lo mejor voy a parecer, a lo mejor ya voy a fallar y tú te vas a ir en Uber o vamos a ver qué, pero lo vamos a hacer. Pero a mí me vas a aligerar la carga si tú haces esto y aprendes esto. Nos va a costar que aprendas a manejar, te va a costar sustos, te va a costar estrés. Y a mí me va a estar con preocupación, hermanos. Yo los primeros meses que mi esposa manejó, la verdad, ya llegaste a la escuela, ya estás en la casa, ¿dónde vas? Por aquí, ten cuidado, por que hay un bache. Así estaba, hermano. Yo estaba estresado, estaba en mi oficina, estaba todo estresado. Ahorita ya, aligeró mi carga. Y es un ejemplo bien cotidiano, manejar, hermano. Y de repente mi esposa me habla, ¿sabes qué? Ya fui a hacer esto, voy para la casa, llevar a los niños acá y para acá. Y de repente estoy viendo más. Repito, yo todo el día fui en la oficina sentado. Porque no nos llaman a estar solos, nos llaman a compartir, a glorificar, a buscar, hermanos. Ahí es donde yo, por ejemplo, valoro a mi esposa. Digo, Dios, ¿a qué esposa me ha dado? Donde les decía a los hermanos que festejaron sus 30 años, yo decía, ya 9 con ella son pocos. Pero hermanos, nos vamos a cansar si queremos hacerlo solos. Nos vamos a fatigar. Y Dios nos va a decir cuando estamos fuera de eso. Yo se lo contaba, a mí me lo digo con la voz. Hasta se lo puede decir de otra manera. A lo mejor sentándolo con enfermedad, a lo mejor dejándolo sin trabajo, a lo mejor quitándole algo que usted quería, a lo mejor diciéndole que algo, y directamente estás mal. Y hablando, hermanos, del liderazgo bíblico, pero ahora sí lo que corresponde a ancianos y pastores, estos requisitos que le dice, porque le dice, no lo debes hacer tú solo, él le va a decir, busca varones de tu congregación, varones del pueblo que hagan. Y hermanos, esos requisitos son los que nos pide Timoteo. Y le hago el ejemplo más claro. Si el pastor Pelayo estuviera aquí solo él predicando como pastor, no podría estar hoy en la conferencia, no podría hacer muchas actividades que él hace. Tendría una responsabilidad aquí y yo creo que muy seguramente él estaría aquí. Pero la bendición que da con él a esa iglesia en Coahuila, donde a veces falta alguien con diferente manera de predicar el evangelio, de decir las cosas como son y aclararlo, hermano, usted como iglesia siéntase bendecida de que usted permite que crezca el evangelio en otro lado. Y esos requisitos son importantes, hay que estudiarlos, hermano. Incluso en la fe estamos llevando el estudio como dominical de ancianos y diáconos. Cómo la iglesia debe ver a los que quieren ser ancianos. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplir? Pero fíjese, hay aquí conmigo versículo 19. Después de que le dice, no vas a poder tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Pero fíjese lo que dice, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete todos los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino que deben de andar, lo que han de hacer. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo todo el tiempo, y todo lo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Pero fíjese, lo importante, versículo 23. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Jethro ya sabía que donde estaban ahí sentados y acampando no era el destino de ese pueblo. El pueblo tenía una tierra prometida.
Jethro le dice, yo te aconsejo que hagas esto. Pero también pregúntale a Dios si está de acuerdo. Incluso, hermanos, tengamos otro consejo. Cuando demos un consejo, siempre decirle a cualquier hermano o algo, somételo en oración a Dios. ¿Por qué cree que el pastor, siempre que le da un consejo, le dice, y vamos a orar por eso? Oye, hermano, traigo este problema. Sí, hermano, mira, la solución bíblica creemos que es esto, ¿va? Vamos a orar por eso, hermano. Y no crea que es porque los pastores queremos terminar con, vamos a orar por eso. No, hermano, es porque hay que ir con el que guía nuestra vida. Hay que ir con el que dirige nuestro plan, que es Dios. El pastor es encargado de traer la oveja al redil, de cuidarla, cortarle el pelo, ponerle su medicamento. Pero el que provee, el que da todo es Dios. Y hermanos, aquí es importante. Y fíjese, aquí otra palabrita que me escuchó mucho cuando lo estaba escuchando. Versículo 19 dice, ahora, oye, ahora mismo. Esa palabra de Shama, esa es la traducción, Shama. Nada más es escuchar y ya. No. Cuando ocupan la palabra Shama en la Biblia, cuando ocupan esa palabra es oye atentamente para que obedezcas. No nada más es oír, es oír para obedecer. Oír para obedecer. Y aquí le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Es Moisés, escucha. Moisés ya había entendido que todo lo que él tenía era, recordemos, esa Moisés Moisés era tartamudo, no quería hablar, por eso existía Aarón. ¿Qué recuerdas? Ese Moisés entendía y escuchaba el consejo de los demás. Nunca se jactó de ser Moisés. Y Moisés obedeció. Esto vamos a ver más adelante cómo obedece. Pero ese, hermanos, es escuchen y obedezcan. Escuchen y obedezcan. Aquí, hermanos, cuando Jethro inicia esta instrucción y le dice qué es lo que tiene que hacer, hay cosas básicas, hermanos, que vemos. La importante ahí, por ejemplo, le dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Le está diciendo tu relación con Dios, Moisés. Cuida tu relación con Dios, Moisés. Estás todo el día atendiendo problemas del pueblo. ¿Y tu relación con Dios, Moisés? ¿Cómo está? Por eso les decía, hermanos, actividad, muchas actividades no es igual a productividad. ¿Quieres servir a Dios? Sí, pero primero cuida tu relación con Dios. Les decía, el testimonio es el reflejo de tu relación con Dios. Bueno, ¿cómo está tu relación con Dios? Antes de ir a pelear, primero a cuentas con Dios, aclaras con Dios, primero ahí con Él, fallé, ves con Dios. Pero primero es nuestra relación con Dios. ¿Cómo vamos a querer servir, enseñar o algo si mi relación con Dios no está sana? Lee, estudia, ora, somete todos los asuntos de Dios. Todos los asuntos a Dios. No hay nada, hermano, en el que usted es más inteligente y más sabio que Dios para tomar una decisión. Aunque su experiencia se lo diga. Aunque yo tengo 15 años, 20 años haciendo... No, hermano. Quiero educar a mis hijos, a mis nietos. ¿Qué dice Dios? Es que toda la vida has hecho así. ¿Qué dice Dios? Enseñar. Y el segundo es enseña. Sirve, hermano. No nada más es trabajo del predicador y del pastor enseñar. Usted también debe enseñar. Usted también, le acabo de decir, comparte el evangelio. Eso es enseñar. Usted es llamado a compartir el evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Eso es enseñar. Y a los pastores nos llama a seguir enseñando a siervos para que se levanten más ancianos, más pastores. Y si se van a quedar en la iglesia, amén. Pero si van a ir a abrir otras misiones, adelante. Porque el evangelio de Dios debe seguir creciendo. Sirve, fíjese lo que dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, porque este pueblo a veces no entendía. Y hermano, es normal y tengamos la paciencia, y los pastores lo tienen para con la iglesia, de repente les enseñamos porque no saben el camino donde deben de andar. Así que también tenga paciencia con su esposo, con su esposa, con su nieto, con su hija. Enséñenle el camino. ¿Cuál es el camino? La puerta es
estrecha. Solamente hay un camino y es estrecha. Nadie viene al Padre si no es por medio de ese Jesús. Hay que enseñar ese camino. El mundo nos muestra muchos caminos y solamente hay uno. Y a veces es difícil encontrarlo. Mantenernos ahí. Por eso dice, fíjese lo que dice. Enséñale y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Así, hermanos, agarrarlos de la manita, llevarlos y mira, es por aquí, vas derechito. Y ya no me olvido, ¿no? Tengo que no se me salga. Ese es el trabajo general de un pastor, que no se me salga el hermanito allá. Pero también es su trabajo con sus hijos, sus nietos, su esposo, su esposa, con todos, hermanos, con compartir el evangelio. Ya encontró una persona sin darle seguimiento, vuelve a preguntar, sígale, hermano. O usted, cuando llegó al evangelio, así rápido aceptó al Señor, cambió su vida así drásticamente, o fue paulatinamente ese cambio. Hubo cambios drásticos. Cuando uno se convierte, hay un cambio drástico en ciertas cosas de nuestra vida. Pero hay otras que son más difíciles, que vamos trabajando poco a poco. Enseñar con paciencia. Y lo siguiente es, hermano, ¿quiere saber si usted es un varón de Dios? Es un varón de Dios, fíjese lo que dice. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Hermanos, eso es un buen camino para entender que es un varón de Dios. Para cuando acá en Timoteo dice, mira, todos los requisitos que deben de cumplir sean estos. Todos los varones mínimo tendremos que cumplir con eso. Porque todos somos hijos de Dios. Una cosa es diferente, es el llamamiento para ser pastor, para ser diácono. Pero deberíamos ser capaces. Y cuando dicen varones de virtud, hermanos, ser capaces de qué, sobre todo, de poder hablar de Dios, de compartir del evangelio de Dios. Deberíamos ser capaces de esto. Animar al hermano, animar a mi familia, animar en todo momento para con Dios. Temerosos de Dios es la sabiduría que mejor pueden tener, y lo dice, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. No hay mejor conocimiento que temerle a Dios. ¿Y cómo vamos a temerle a Dios? Conociendo su palabra. Porque conocemos al Dios amoroso, decía el hermano Sabatito. Dios es justo. Y por justicia también viene el castigo. Entonces, otro hermano, hombres de verdad, varones de verdad, que anden, se mantengan firmes a la palabra de Dios. No por eso significa, hermano, que no va a haber batallas y se va a sentir débil, pero que pueda salir adelante, no avariciosos. Y aquí, hermanos, voy a dejar algo claro. No está mal que usted quiera proveer para su casa lo mejor posible económicamente. Cuando se refiere a no avaricioso, no significa que usted no tenga el deseo de ganar dinero para proveer a su familia. Lo que está diciendo es que no se haga de dinero mala vida. Cuando ya tiene que sacrificar su tiempo con Dios por dinero, eso es ser avaricioso. Cuando tengo lo que necesito y no me piden más y quiero ir a trabajar por nada más tener más dinero, eso es ser avaricioso. Tomar de lo ajeno de alguna u otra manera, como quiera ver, eso es ser avaricioso. En eso debemos tener cuidado, porque nos llaman a ser proveedores de nuestra casa, en lo material, pero sobre todo en lo espiritual. Y hermanas casadas, ¿cómo es su esposo respecto a eso? Tengo que seguir predicando, algunos hay que predicarles el evangelio primero. Y los que ya tenemos orden del evangelio nos llama como hombres, como esposos, como líder de casa, a cómo estoy con esto. ¿Cómo soy líder en mi casa? ¿Cómo puedo servir al Señor con mi liderazgo? Hermanos, como les decía, todos somos mayordomos y estamos sometidos a un rey, a Cristo. Amén. Aprendamos a servir con amor y enteramente. Pasemos tiempo con el dueño. Como les dice, ese mayordomo obedece lo que el dueño dice. Pasemos tiempo con nuestro dueño, porque Él pagó por nuestra vida.
Él dio a su Hijo por la salvación de nuestros pecados. Él es dueño de nuestra vida. Pasemos tiempo con Él. Dice Mateo 11, 28 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y le venía contando a mi esposa, cuando estaba redactando eso, me acordé, no me acuerdo quién es el predicador, pero estaba escuchando una predicación y el predicador decía, contaba un ejemplo en su predicación y decía, conozco a tal hermano, dice que su esposa dice que ese pastor nunca se duerme con preocupación. Y pues, yo escuché eso y esto me llamó la atención y dije, a ver, espérame, ¿cómo? Ese pastor nunca duerme con preocupación. Y yo pensé, ese es el pastor que estaba en la predicación, yo pensé que pues iba a decir, no, pues no atiende a su iglesia. No, sí la atiende, está atento, conoce los problemas de los hermanos y trae la carga de los hermanos. Pero antes de irse a dormir, ora. Y le dice al Señor, traemos todas estas drogas. Ahí te las dejo. Mañana vemos qué onda. Y se duerme. Tranquilamente. Y le decía a mi esposa, le venía contando en la mañana. Y lo escuché esto. Y le dije, ¿sabes qué? Lo voy a aplicar. Y al final del día, en mi oración, voy a decir, Dios, oye, por cierto, mira, está la oración del hermano, esto, ten, es tu iglesia. Mañana temprano volvemos a platicar, volvemos a orar y me vas a decir qué hacer. Pero ahora voy a dormir tranquilamente. Esto es, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados. Amén. Hacerlo, dejárselo a Él, hermanos. Eso tranquilidad y paz. Por eso decía un liderazgo de paz. Es lo que decía el hermano. Me van a faltar días para la medicina. Se lo dejé a Dios y Dios provee. Esa paz de saber que Dios lo va a hacer. Y si no lo hace, eso también es paz porque Dios nos está dando una respuesta. Esa paz de dejársela a Él, que Dios haga lo que quiere con nuestra vida. Porque todo lo que hace es para nuestro bien. Eso, hermanos, es lo mejor. Hago mi parte y cumplo con Dios con lo que me pide. Pero al final el plan es de Él. El plan es diseñado por Él. Y hermano, cualquiera que sea su situación, usted haga su parte. Usted sea de testimonio. Usted ore. Usted lea. Haga su parte. Porque Dios le recuerda que Él tiene control total de la situación. Haga lo que sea la voluntad de usted. Quédese aquí. Para terminar, hermano, vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículos del 9 al 17. Lo voy a leer yo. Capítulo 2, versículos del 9 al 17. Primera de Pedro 2, 9 al 17, dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciare las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que no abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de servir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como los malhechores, glorifiquen a Él, Dios, en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, y a los gobernadores como a Él enviados para castigos de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres que no, pero no como los que entienden la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y vuelvo a repetir el versículo 17. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. Mi testimonio es el reflejo natural de mi liderazgo personal. Y le vuelvo a decir, mi testimonio es el reflejo
de mi liderazgo personal, de mi servidumbre a Dios. Porque el plan de Dios nunca cambia. Tú debes seguir enteramente. Vamos a orar. Gracias, Padre, te doy en esta mañana. Porque tú tienes el control de todo. Tú tienes cada momento diseñado. En nuestra mente es difícil entender esto que tú haces con nosotros. Es difícil entender, pero tú eres inmutable, eres omnisciente, omnipotente. Tú nunca cambias, tú eres el mismo, tú has diseñado todo. Ayúdanos a alegrarnos de corazón, a vivir para ti. Y entender que somos, como decía Pedro, peregrinos. Somos extranjeros en este mundo, hasta que tú no vengas. Gracias porque nos has dado el camino correcto, la salvación y el lugar adecuado. Gracias porque nos recuerdas que debemos estar unidos en ti. Gracias por todo, gracias por este momento. Gracias por conservar la voz de este siervo para tu honra. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén.